Una frase que comúnmente repetimos es que el éxito en la vida consiste en alcanzar las metas que me propuse para Dios. Y obviamente tiene mucho de cierto, pero déjame ajustar un poquito más esta frase para acercarnos a la verdad. El éxito en la vida no consiste tanto en alcanzar las metas que yo me puse para Dios, sino en alcanzar las metas que Dios se puso para mí, que es totalmente diferente. La Biblia, vamos a ver un texto ahora y tiene muchos otros textos más, me dejan bien en claro de que Dios tiene un plan prediseñado, preparado para mí desde antes de la fundación del mundo. Hay dos palabras que te las quiero definir rápidamente y nos van a servir para la introducción, que tienen que ver un poquito con el lenguaje bíblico. Una palabra es elección y la otra palabra es predestinación. La palabra elección tiene que ver con el acto soberano de Dios, a través de Cristo, de poder escoger personas a las cuales salvar. Esto es una verdad en la Biblia. Claro que la Biblia también presenta la otra verdad, de que aunque Dios escoge quién se salva y quién no, el hombre también es 100% responsable de aceptar o rechazar el Evangelio. Vos me dirás, Pablo, pero me cuesta amalgamar en la mente las dos ideas. Bueno, a mí también. Pero no somos llamados nosotros a encontrar una explicación de cómo se unen las dos puntas del ovillo. Simplemente somos llamados a aceptarlas por la fe, porque la Biblia declara ambas verdades. Pero la otra palabra, aparte de elección, es predestinación. Y la predestinación tiene que ver con ese acto también soberano de Dios, esa propuesta que nace de la buena voluntad de Dios, de poder preparar y hacernos cumplir un propósito de vida prediseñado desde antes de la fundación del mundo. Por eso te quise ajustar un poquito mejor la frase de que no depende tanto de que yo me ponga metas para Dios y las alcance. A veces tenemos que ser honestos, honestas, como cristianos. Comprendemos que la salvación no es por obras, pero a veces vivimos una vida cristiana sobre la base de esa misma premisa que negamos al comienzo y creemos que por obras seremos aceptados. Entonces vivimos constantemente intentando satisfacer a Dios, agradar a Dios, comprar el favor de Dios. Esto en un aspecto no es malo, pero tenemos que entender de que ya somos aceptados por Dios en Cristo desde el momento que hemos puesto nuestra fe en Él, desde el momento que abrazamos por fe la cruz del Calvario. Dios nos introdujo en Cristo y como Él acepta a Cristo, nos acepta a nosotros. Te acepta a ti y me acepta a mí. Es un combo completo. Ahora, esto no es una licencia para pecar, total como Dios me acepta, entonces puedo vivir la vida a mi manera. No, no, no. Es un estímulo para confesar cuando me equivoco. Pero si yo vivo en plena comunión con Dios, yo puedo y debo andar en ese plan prediseñado por Dios, en ese predestino. Déjame leerte algo que anoté aquí y justamente tiene como título Mis metas o las de Dios. Muchas veces creemos vanamente que el éxito en la vida es alcanzar las metas propuestas. Desde chicos, consciente o inconscientemente nos estimulan a ponernos metas y nos insinúan que en la conquista de esos ideales está encerrado el secreto para la victoria y la realización plena. Por consiguiente, la ausencia de metas o la dificultad en concretarlas es sinónimo de fracaso personal, con todo el bagaje de frustraciones y traumas que esto conlleva. Así, desde muy pequeños hemos escuchado la típica pregunta de nuestros mayores: ¿qué es lo que vas a hacer cuando seas grande? Detrás de este interrogante está escondida la propuesta de vida que nuestra sociedad impone respecto a la independencia del ser humano, que no tiene en cuenta a Dios en sus planes a corto, mediano y largo plazo. ¿Has escuchado a algún niño responder ante esta pregunta? No sé, mi futuro está en las manos de Dios, pregúntenle a Él. Obviamente que no. Yo tampoco.
Pero otra variante del tema, metas en la vida, como te dije al comienzo, depende de que Dios planeó sus metas para mí y yo debo descubrirlas y debo transitarlas. En un ratito vamos a leer un texto que probablemente tú lo conozcas de memoria y que está en Efesios y que dice que esas metas, ese plan prediseñado, fue trazado por Dios desde antemano para que anduviésemos en ellas. Hay muchos jóvenes principalmente, y a veces no tan jóvenes, cristianos, cristianas, creyentes en Dios, sanos en la fe, que muchas veces pierden sus fuerzas, su tiempo, sus energías, descubriendo la voluntad de Dios. Y muchas veces me han preguntado, Pablo, ¿cómo puedo descubrir la voluntad de Dios para mi vida? Y yo les digo, ¿dónde dice la Biblia que la voluntad de Dios hay que descubrirla? Como si fuera un acertijo. Como si Dios fuese un Dios misterioso, místico, que le guste jugar a las escondidas. La voluntad de Dios no hay que descubrirla. La voluntad de Dios ya fue descubierta por Cristo cuando vino. Hace 2000 años, Él nos enseñó cómo vivir a la manera de la voluntad de Dios. Nosotros tenemos que transitar el camino que Él nos dejó. Por eso el mismo Jesús dijo, ejemplo os he dado para que sigáis mis pisadas, para que hagan así como yo he hecho, para que pisen donde yo he pisado. Mira, por el ministerio que realizo, muchas veces he viajado a la selva de la Amazonía. Y es una jungla muy espesa, ¿verdad? Y cuando tú quieres dirigirte de una comunidad a otra, tienes que caminar en medio de la selva. Ahora, hay senderos estrechitos, abiertos con machete, que pueden transitar de a una persona en fila india para llegar de un punto al otro. Si tú preguntas en la selva cómo puedo llegar a tal comunidad, te van a decir, bueno, este es el camino, sigue el camino y llegarás. Tú no tienes que preguntar, pero ¿para dónde doblo? ¿Dónde curvo? ¿Dónde hay una intersección? No, hay un único camino. Tú sigue el camino y vas a llegar al lugar que tú quieres ir. Lo mismo es con la voluntad de Dios. La voluntad de Dios ya está trazada, solamente tengo que andarla, solamente tengo que moverme en la dirección en que Dios me indica. Y poco a poco, casi sin darte cuenta, cuando te detengas y hagas estas pausas en la vida y mires hacia atrás, te vas a dar cuenta que ya has transitado un importante segmento y que estás rumbo a lo que Dios tenía planeado para ti desde antes. No es tanto que hay que descubrirla, como si fuera una selva cerrada, tú tienes el machete en mano y tú tienes que hacer el camino para llegar. No, el camino ya está hecho. Por eso Jesús dijo, yo soy el camino. Él decía, transiten en mi estilo de vida, caminen sobre mí, no tienen que andar inventando nada nuevo. ¿Te das cuenta? Eso es la predestinación, esa es la voluntad de Dios. Déjame leerte algo más que anoté aquí sobre el tema este. ¿Recuerdas el título que te dije, no? Mis metas o las de Dios. Dice, así entonces nos fijamos el rumbo, planificamos la vida y pretendemos ponerle un rótulo de santidad a aquellos emprendimientos que aún con buenas intenciones no cuentan quizás con el aval de Dios. O sea, no lo consultamos con Dios, no lo hablamos con Dios. Es cuando llegamos a la etapa adulta y madura que aprendemos que el verdadero éxito en la vida no consiste en alcanzar las metas que tengo para Dios, sino en alcanzar las metas que Él tiene para mí. Reciente mencioné, ¿no es cierto? En el capítulo 2 de Efesios dice el apóstol Pablo que Dios tiene buenas obras preparadas para que andemos en ellas, desde antes de crear el mundo. Y en el descubrimiento y en la conquista de sus metas para mí se encierra el secreto de una vida exitosa. Así que, como verás, Dios es el más interesado en que vos puedas andar en el lugar que Él quiere que andes. ¿Por qué no vas a buscar tu Biblia? Leemos el pasaje completo, oramos juntos y nos despedimos. Ya regreso. Efesios capítulo 2, versículo 10. Ya que somos hechura
suya. Ahora te voy a explicar un poquito esa palabra hechura. Creados en Cristo Jesús para hacer las obras buenas que Dios había preparado para que las practicáramos. Te lo leo otra vez en esta versión. Ya que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer las obras buenas que Dios había preparado para que las practicáramos. La palabra hechura en el griego que fue escrito es la palabra, o se escribe en griego, poiema, y de ahí deriva nuestra palabra castellana poema. O sea que somos un poema de Dios, somos una obra de arte de Dios, y las estrofas se van desenvolviendo paso a paso. Él no te va a decir toda la película de una, solo te va a mostrar el tráiler. Él no te va a decir toda la poesía de una, solo te va a mostrar las primeras estrofas. Él quiere que tomado o tomada de su mano, poco a poco, vayas descubriendo lo que Él ya tenía anotado en su libro desde hace mucho tiempo atrás. Así que yo te animo, vamos a orar juntos. Yo te desafío también a que puedas ir despacio, como siempre te digo, no apresurarte. Sos una obra de arte de Dios, eso lo leímos recién. Pero muchas veces, por imprudencia, por querer nosotros fijarnos nuestras propias metas, esa obra de arte termina en un garabato. Y Dios quiere que realmente tu vida sea una poesía. ¿Por qué no oramos y le decimos a Dios, cierra tus ojos conmigo? Hemos hablado juntos, hemos escuchado la palabra de Dios, ahora es tiempo de orar. Y dile, Dios, yo sé que tú tienes un plan prediseñado para mí. Tú me conoces mejor que nadie, Señor. Porque tú me diseñaste a mí y de acuerdo a ese diseño trazaste un plan para mí. Está delante de mí. Ayúdame a transitarlo cada día tomado de tu mano en obediencia a lo que tú me dices en tu palabra. Viviendo al estilo de Jesús, hablando, pensando, vistiendo, amando como Jesús lo hizo. Así iremos avanzando juntos al centro de tu voluntad, que es el ideal para mi vida. Gracias, Padre, porque tú estás a mi lado. No dejes que me aparte de ti. Te lo ruego. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias. Te dejo a solas con Dios. Seguramente tenés más cosas para hablarle. Él tiene muchas más cosas para decirte. Y te espero en el próximo programa de Una Pausa en tu Vida.